Muy buenos días, muchachos. El día de hoy cerramos ya este bloque, perdón. Lo vamos a cerrar dando un repaso por toda la información que vimos durante las 3 semanas anteriores, pues, y vamos a contestar la última guía que consta únicamente de 12 preguntas. Por tal motivo, este video pues va a ser un poquito más corto y en este terminamos todo el material que tenemos para presentar el examen de la materia de dinámica, la naturaleza, el movimiento. ¿Ok? Recordemos que por allá en la guía número 1 vimos información importante. Por ejemplo, hablábamos del movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento en el que el objeto que se mueve lo hace en línea recta y manteniendo una rapidez constante. Hablábamos de funciones y movimiento. En diversas situaciones del mundo real hay variables involucradas. Por ejemplo, en los casos que hemos estudiado, hay un tiempo transcurrido y una distancia recorrida. Más aún, es muy frecuente que estas variables estén relacionadas entre sí, de modo que se conoce el valor de una de ellas. En un momento dado, es posible calcular el valor de la otra variable. Recordemos que una se llama dependiente y la otra independiente. La relación de este tipo se conoce como una función. Una función puede representarse de varias maneras y aquí exploramos algunas de ellas. Función es la relación entre dos variables, en la cual si se conoce el valor de una de ellas es posible saber el valor de la otra. En matemáticas se suele distinguir a las dos variables con el nombre de dependiente e independiente. Cuando se estudia el movimiento, el tiempo se considera como la variable independiente. El paso del tiempo no depende de nada, es independiente. Mientras que, por ejemplo, la distancia es la variable dependiente. La distancia recorrida por el tiempo depende del tiempo en el que se esté moviendo algo. También hablábamos del plano cartesiano. En la tabla 1.2, que es esta que está aquí a su derecha, es una manera de representar la función. Recuerda que es la relación entre variables tiempo y distancia. Para el recorrido de Don Martín existen otras formas de representar una función. Una de ellas son las gráficas, para comprender la manera en que esto se puede llevar a cabo. No necesitas comprender primero lo que es el plano cartesiano, como esto que está aquí. Observa esta figura que representa la vista superior de un piso de oficinas. El punto verde representa la posición de Juan, que es el que está aquí en medio. Uno de los oficinistas que trabaja en el lugar, mientras que los puntos azules indican posiciones de 5 de sus compañeros. Y podemos ir encontrando cuáles son cada una de las coordenadas en las que se ubica cada uno de los compañeros. Decíamos que tenemos dos ejes, ¿sí? El eje horizontal y el eje vertical. En el eje horizontal, nosotros lo consideramos como las X y el eje vertical se considera como las Y de nuestros puntos en el plano cartesiano. Siempre partimos del inicio y el inicio es donde convergen los dos ejes. Para llegar al punto A, primero, entendamos esto. En el plano cartesiano solo te puedes deslizar de manera horizontal y vertical. No hay otra manera de deslizarte, ¿ok? Entonces, para poder llegar al punto A, si estamos en el punto rojo o en el inicio, tendrías que avanzar hacia la derecha, uno, dos, tres espacios, ¿sí? Por lo tanto, para el punto A, nuestra coordenada en el eje X sería 3, positivo porque nos movimos hacia la derecha. Y uno, 2, 3, 4, 5, 6 unidades en el eje Y porque nos movimos hacia arriba. Luego, para llegar al punto B, tendríamos que movernos -1, -2 espacios a la izquierda. La dirección de -2 nos está indicando que es hacia la izquierda y hacia arriba son 1, 2, 3 espacios. Para llegar al inciso C, tendríamos que recorrernos 1, 2, 3 a la izquierda, que sería -3, y hacia abajo
1, 2, 3, que sería en el eje Y. Luego, para llegar al inciso D, nos tendríamos que recorrer 4 espacios a la derecha y 1 hacia abajo. Y finalmente, para el inciso E, tendríamos que recorrernos 5 espacios a la derecha y 2 espacios hacia arriba. Y así es como encontramos las coordenadas del plano cartesiano. Proporcionalidad directa e inversa. La proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa son cuando tenemos dos variables, esta variable que es tiempo y esta variable que es distancia, ¿sí? Conforme aumenta el tiempo y tú te estás moviendo, pues va a aumentar la distancia. Pero en la variable en la proporcionalidad inversa vas a obtener el mismo resultado, pero la gráfica es diferente. Vamos a ver un poquito sobre esta gráfica, sobre esta proporcionalidad. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que estos materiales no son de mi autoría, sin embargo, estaban en internet y los utilizamos para fines pedagógicos. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. El tema de hoy es cómo identificar proporcionalidad directa e inversa, de una forma fácil y sencilla. Primero, vamos a ver la proporcionalidad directa. Se produce si aumentamos A, aumentamos B, o cuando disminuimos A, disminuimos B. Vamos a ver un ejemplo que lo vais a ver muy sencillo. La cantidad de balones que compras y el dinero que pagas. Cuantos más balones compres, más dinero pagas. Perfecto. Pero también, cuantos menos balones compres, menos dinero pagas. Proporcionalidad directa. Otro ejemplo, la cantidad de personas que pagan una entrada y el dinero obtenido. Cuanto más personas paguen una entrada, más dinero vamos a obtener. Y también se produce que cuanto menos personas paguen una entrada, menos dinero vamos a obtener. Proporcionalidad directa. Vamos a ver ahora la inversa. Se produce cuando aumentamos A, disminuimos B, o cuando disminuimos A, aumentamos B. Vamos a ver algún ejemplo. La cantidad de máquinas que realizan un trabajo y el tiempo que tardan en terminarlo. Cuanto más máquinas tengamos, menos tiempo tardan en realizar un trabajo. O, cuanto menos máquinas tengamos, más tiempo tardan en realizar un trabajo. Proporcionalidad inversa. Vamos a ver otro ejemplo. La cantidad de pintores y el tiempo que tardan en pintar una pared. Cuanto más pintores haya, menos tiempo tardan en pintar una pared. Y también se da el caso, cuantos menos pintores haya, más tiempo tardan en pintar una pared. Os voy a dejar aquí unos ejercicios para que los hagáis vosotros. Tenéis que determinar si la proporcionalidad de los siguientes valores es directa o inversa. Poned. Nos regresamos a nuestra presentación. También vimos lo que era la rapidez, la velocidad y la aceleración. Recordemos que la velocidad y la aceleración son cantidades vectoriales y la rapidez es una cantidad escalar. Y sobre la caída libre únicamente dijimos que era soltar algo y dejarlo caer. Y esto cae gracias a la atracción de la fuerza de gravedad. Vimos también el movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Donde en cada una de las posiciones, veamos aquí, de este objeto, cuando se hace un tiro parabólico, lleva una componente en X, pero también lleva una componente en Y. Entonces,
Es un movimiento mezclado y se mueve en dos dimensiones porque se mueve tanto en X como en Y. En la horizontal, pues, y en el vertical. Hablamos también sobre los vectores. Dice que un vector en física y matemáticas es un segmento de línea recta dotado de sentido, es decir, orientado dentro de un plano euclidiano bidimensional, este plano cartesiano que nosotros ya vimos anteriormente, y tridimensional. O lo que es lo mismo, un vector es un elemento en un espacio vectorial. Los vectores permiten representar, magnitudes físicas dotadas no solo de intensidad, sino de dirección, como es el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Ese rasgo de contar con dirección es el que distingue a las magnitudes vectoriales de las escalares. Además, un vector puede representarse en un plano cartesiano mediante un conjunto de coordenadas x, y o en uno tridimensional con coordenadas x, y y z. Los vectores se representan típicamente mediante una flecha dibujada por encima del símbolo empleado. Y aquí están las características del vector: la dirección, el módulo de amplitud, el sentido, el punto de aplicación, su nombre o denominación. Los dejo para que los vean. También hablábamos de otro movimiento, que es el movimiento circular. Dice aquí, antes de comenzar, conviene que refresques tu memoria algunos hechos relacionados a una conocida figura geométrica, la circunferencia. ¿Sabes qué es una circunferencia? Es lo mismo círculo que circunferencia. ¿Qué es el radio de una circunferencia? ¿Qué es el perímetro de una circunferencia, de una figura geométrica? ¿Qué es un ángulo? ¿Qué es un radian? Lee con atención y toma nota de los siguientes conceptos. Vamos a ver qué son cada uno de ellos. La circunferencia es una curva formada por todos los puntos que cumplen la siguiente condición. Se encuentran todos a la misma distancia de otro punto fijo, el cual es llamado centro de la circunferencia. El círculo es la superficie que queda encerrada dentro de la circunferencia, que, como acabamos de decir, es una línea curva. El radio de una circunferencia es un segmento de recta que va desde el centro de la circunferencia hacia cualquiera de los puntos de ella. El diámetro, por su parte, es el segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia pasando siempre por el centro. La longitud del diámetro es el doble de lo que mide el radio. El perímetro es la longitud del contorno de una figura geométrica cerrada, en este caso la circunferencia al perímetro suele llamarse así, circunferencia, y se calcula mediante la fórmula 2pi por r o pi por diámetro. Recordemos que el diámetro es dos veces el radio. Un ángulo es la figura que se forma cuando dos segmentos de recta comparten un extremo. Los ángulos pueden medirse en grados, en radianes o en grados centesimales. Un ángulo central es el que se forma entre dos radios de una circunferencia, y un radian es la medida de un ángulo central que queda determinado por la longitud del arco igual al radio de la circunferencia de la que estemos hablando. Y aquí están las rectas dentro de la circunferencia. El diámetro es la amarilla, el centro es el punto, que se ubica precisamente en el centro. El radio es esta línea que va del centro a uno de los extremos de la circunferencia. La cuerda es esta línea azul que toca dos puntos de la circunferencia, pero no pasa por el centro. El arco es aquella área delimitada o limitada por la cuerda, pudiera ser, o por la recta secante. La secante es una línea que cruza en dos puntos la circunferencia y no pasa por el centro. La circunferencia es la línea negra, o sea, todo el círculo, todo lo que es la circunferencia, y la tangente es una línea externa que pasa por un solo punto de la circunferencia. Podemos transformar de grados a radianes, de radianes a grados, ¿sí? Y aquí nos dice la fórmula cómo es.
La circunferencia está dividida en grados, ¿sí? Se puede dividir de 30 en 30. Cada 30 es pi sobre cierta cantidad. Media vuelta son 180 grados o pi radianes. La vuelta completa son 360 grados o 2 pi radianes. Para convertir de grados a radianes, multiplicamos por pi y dividimos entre 180. Para convertir de radianes a grados, multiplicamos por 180 y dividimos entre pi. Recordemos que pi es 3.1416 o en las calculadoras ya aparece como predeterminado el valor de pi. Tenemos también el movimiento circular, de este que más o menos ya hablamos, ¿sí? El movimiento circular, la rapidez lineal o tangencial, representa la distancia recorrida por el objeto móvil, que en este caso es una longitud de arco circular por unidad de tiempo. En este caso no se mueve de posición, de lugar el móvil, pero sí se está moviendo. Se calcula de la manera usual dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo empleado para recorrerla. Solo recordemos que cuando es el movimiento circular, la distancia recorrida tiene que ver con la longitud del arco. Análogamente, la rapidez angular representa el ángulo recorrido por el objeto móvil por unidad de tiempo. La manera de calcularla es dividiendo el ángulo recorrido entre el tiempo empleado para recorrer. En el movimiento circular hay otros dos parámetros que es conveniente conocer y comprender. Se trata del periodo y la frecuencia del movimiento. El periodo es el tiempo que toma un objeto móvil en mover a su posición inicial, regresar. Este recorrido de ida y vuelta a la posición inicial se conoce como ciclo y es una característica distintiva del movimiento circular y del movimiento armónico simple, que estudiaremos un poquito más adelante. La frecuencia es el número de ciclos que el objeto realiza en una unidad de tiempo, esto es en un segundo. En la guía 2 vimos lo que eran los vectores. Vamos a ver este video. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece a fluir con Mol.com. Le dio a nuestro equipo un espacio de trabajo central donde podemos gestionar fácilmente todos los flujos de trabajo, los archivos, las personas. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de vectores y ahora veremos una pequeña introducción a este tema. Y en este video vamos a ver qué son los vectores, pero para ver los vectores pues tenemos que saber qué son las magnitudes. ¿Por qué? Porque el vector es una magnitud. ¿Qué son las magnitudes? Son todas las propiedades que se pueden medir y que pueden ser estudiadas en las ciencias experimentales. Esto parece como en japonés, pero ya les voy a aclarar qué es una magnitud. Y pues de una vez, aquí tenemos algunas magnitudes para que vayamos comprendiendo esto, ¿no? Aquí tenemos unas magnitudes que para cada magnitud, como todas las magnitudes son las que se pueden medir, pues se tiene que definir una unidad para su medida. Y esa medida será dada por un número y dicha unidad. Por ejemplo, la longitud es una magnitud, ¿por qué? Porque se puede medir, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo para la longitud? En física el símbolo es la X y la unidad en el sistema internacional son los metros, ¿sí? Por ejemplo, la longitud la podemos medir en metros, en centímetros, en palmos, en pulgadas, ¿sí? Hay muchas unidades de medida, pero la unidad especial en el sistema internacional son los metros. Entonces, cada magnitud se puede medir, tiene su símbolo y se puede medir dependiendo de la unidad que se dé, ¿sí? El tiempo es otra magnitud. ¿Por qué? Pues porque el tiempo se puede medir. ¿Cuál es su símbolo? La letra T y la unidad en el sistema internacional son los segundos, ¿sí? Entonces el tiempo se puede medir en segundos. Obviamente también se puede medir en horas, en meses, en semanas. La masa, la unidad son los gramos y la temperatura se puede medir en grados centígrados, aunque también se puede medir en grados Kelvin, grados Fahrenheit y bueno, muchas otras unidades, ¿no? Entonces, por ahora quedémonos con que las magnitudes son todas las que se puedan medir, como estos ejemplos. Ahora, las magnitudes se dividen en dos. Primero, las magnitudes escalares. ¿Cuáles son las magnitudes escalares? Son las que se pueden representar únicamente con un número y su unidad. Por ejemplo, una de las magnitudes escalares
es la temperatura. ¿Por qué? Porque yo puedo decir la temperatura es de 30 grados centígrados y nada más. Ya con eso ya sabemos exactamente cuál es la temperatura. Otro ejemplo es el área. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan el área, yo puedo decir exactamente, un terreno tiene un área de 50 metros cuadrados y con esto ya queda representada perfectamente. La masa, yo puedo decir 12 kilogramos y 12 kilogramos es aquí y en cualquier país. Ustedes pueden ir a cualquier país y dicen 12 kilogramos y cualquiera les va a entender. O el tiempo es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque se puede expresar con su número y su unidad. Sí, en este caso la unidad que yo utilicé fueron las horas. 5 horas es un tiempo que cualquiera entiende, ¿no? Lo mismo aquí, se está representando con un número y su unidad, que en este caso son los kilogramos, un número y su unidad del área, que en este caso son metros cuadrados, un número y su unidad de temperatura, que en este caso son los grados centígrados. Pero ahora sí lo que nos interesa. Ya sabemos cuáles son las magnitudes escalares. Otras magnitudes son las magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Que esto es lo que nos interesa, como les dije anteriormente, ¿no? Estas magnitudes, además del número y la unidad, necesitan de una dirección y sentido para expresarse claramente. Y algunos ejemplos de magnitudes vectoriales son estos. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad no basta con, por ejemplo, decir velocidad de 5 kilómetros. ¿Por qué? Para hablar de la velocidad tengo que decir hacia dónde. Obviamente, no es lo mismo que vaya 5 kilómetros hacia el norte que decir 5 kilómetros por hora. No es lo mismo que tenga una velocidad de 5 kilómetros por hora hacia el norte que hacia el sur. ¿Sí? Entonces dense cuenta que aquí tengo que indicar específicamente hacia dónde esos 5 kilómetros por hora. Por ejemplo, la fuerza. Yo puedo decir, bueno, voy adelantándome en los temas de física, la unidad de la fuerza, una de las unidades son los newtons. Por ejemplo, yo puedo decir, hágale una fuerza de 15 newtons, ¿sí? No voy a hablar de newtons, pero, por ejemplo, si yo le digo a alguien, hágame un favor de hacer una fuerza, ¿sí? Tengo que decirle hacia dónde hacer la fuerza, ¿sí? Si yo quiero correr, por ejemplo, una mesa, no es lo mismo que yo le haga la fuerza hacia la izquierda que hacia la derecha, o que hacia adelante o que hacia atrás. Entonces, para la fuerza necesitamos, además del número y de su unidad, necesitamos saber una dirección y un sentido hacia dónde se va a aplicar esa fuerza. Lo mismo sucede con la aceleración y con el campo eléctrico. Pero entonces, por ahora, quedémonos con que las magnitudes vectoriales no basta con decir el número y la unidad, sino también se debe decir hacia dónde. Hacia dónde eso se divide en dirección y sentido. Ahora vamos a pasar aquí al computador para explicar qué son los vectores. Las magnitudes vectoriales se representan mediante vectores. ¿Qué son los vectores? Flechas, ¿sí? Siempre un vector es una flecha que indica diferentes cantidades. Por ejemplo, aquí miren que esta flecha yo la puedo mover para diferentes lugares y un vector tiene diferentes características. ¿Cuáles son las características? La magnitud, ¿sí? Esta R significa, o sea, este vector se llama R, simplemente. Entonces, la magnitud del vector, que se representa así, con el nombre del vector entre dos barritas, parece como si fuera valor absoluto, pero es magnitud del vector. ¿Qué quiere decir la magnitud? También se le dice módulo. La magnitud es lo que mide el vector. Miren que si yo agrando el vector, con Google Workspace llegas de forma más profesional a tus clientes. Crea una cuenta de Gmail con tu dominio y deja que tu negocio hable por ti. Es simple, es profesional, es Google Workspace. Disfruta de un verano a todo volumen con el sonido envolvente de Total Play Surround. Planes desde 838 pesos. Pues automáticamente esta medida se agranda, ¿sí? Entonces miren que ya es de 18, si yo lo hago más pequeño ahora es de 8, ¿sí? Esa es la primera característica, la magnitud, que es... Hasta aquí le vamos a parar con este video. Nos regresamos a nuestra presentación. Y aquí vemos que los vectores están graficados hacia un lado y hacia el otro lado. Se llaman colineales porque están sobre la misma línea. Sin embargo, en este caso, el vector A, aunque su flechita siempre arriba va a apuntar hacia la derecha, su dirección es hacia la izquierda.
y el vector rojo, el B, va a estar hacia la derecha. Por lo tanto, estos al sumarse en realidad se van a restar. Y en el caso del inciso C y el inciso D, como los dos apuntan hacia la misma dirección, entonces ahí sí se van a sumar. Hablamos también del péndulo. Estos se encuentran entre los artefactos más sencillos y a la vez más importantes en la historia de la civilización. Básicamente, cualquier peso que cuelgue de algún soporte fijo de manera que pueda oscilar libremente entre dos posiciones es un péndulo. En la antigüedad, la única manera en que la gente podía medir el tiempo era que mediante la observación de los cuerpos celestes y sus ciclos, de esta manera era posible contar el paso de los días, los meses y los años. Construyendo relojes de sol, incluso se podían medir las horas que duraba un día y con un buen diseño llegar incluso a la precisión de los minutos, cosa que para nosotros ya es como muy sencillo, ¿no? Por ello resultaba casi imposible que los pensadores de la antigüedad tuvieran una idea correcta del modo en que funcionaban muchas leyes de la naturaleza. Por ejemplo, el sabio griego Aristóteles pensaba que una piedra caía al suelo con la misma rapidez que una pluma, porque la piedra buscaba volver a su sitio de pertenencia. El suelo, mientras la pluma buscaba mantenerse en su sitio de pertenencia, que era el aire. Hablamos también de este personaje que es Isaac Newton y sus leyes. Aquí viene la fuente de donde salió esto. Las leyes de Newton son tres principios que explican cómo se mueven los cuerpos impulsados por fuerzas que actúan con la velocidad constante para moverlos. Se han usado para describir el movimiento de objetos creados por el hombre, como el de los medios de transporte o las máquinas, pero también fenómenos de gravitación universal, como el movimiento de los planetas, desde que fueron planetas. Las leyes de Newton han dado explicación a hechos propios de la mecánica clásica y la física. ¿Quién fue Newton? Newton fue un físico, matemático, filósofo y teólogo inglés, convertido en un referente en el campo de las ciencias gracias a su importante aporte, tales como el principio de la gravitación universal. El establecimiento de las bases de la mecánica clásica, sus estudios sobre la naturaleza de la luz, la óptica y el desarrollo del cálculo infinitesimal, entre otros. Aquí vienen varias de sus aportaciones en su imagen. ¿Qué términos están relacionados con las leyes de Newton para poder entenderlas? Primero, hay que conocer tres conceptos esenciales que le dan sentido a la teoría del científico inglés: la fuerza, el movimiento y la aceleración. Ahora sí, ¿cuáles son las leyes de Newton? Han servido para explicar y describir el movimiento de los cuerpos sometidos a una fuerza y una determinada aceleración. Estos principios fueron postulados en 1687 en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. El planteamiento de las leyes se basó en observaciones y experimentos cuantitativos, con los que el científico formuló predicciones. Se trata de tres leyes fundamentales que son consideradas como las más importantes de la mecánica clásica, ya que dan respuesta a todo tipo de movimiento. Ellas son la ley de la inercia, que es la primera, la relación entre la fuerza y la aceleración, que es la segunda, y la ley de la acción y la reacción, todas planteadas con fórmulas matemáticas. Aquí viene la ley de Newton que dice, la número 1, todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Siempre tienen que ser fuerzas externas. Esta ley del movimiento establece que un cuerpo no puede cambiar su estado inicial de reposo o de movimiento recto con una velocidad constante si no se le aplican una o varias fuerzas externas. El concepto de inercia fue planteado inicialmente por Galileo Galilei, razón por la cual Newton solo se le atribuye la publicación del principio y no su autoría. Esta ley contradice el principio aristotélico que plantea que un cuerpo solo se puede mover si se le aplica una fuerza sostenida, ya que la ley newtoniana establece que un objeto que se desplaza o incluso está en reposo no modifica su estado de aplicación en la fuerza sin una fuerza externa. Y aquí está la primera ley de Newton. Yo no sé qué haces en tu tiempo libre, pero creo que esto te puede ayudar. Estabas pensando, a ver qué me va a vender esta tía, pero no te pongas así, que... Primera ley de Newton, la inercia. La primera ley del movimiento, también llamada ley de inercia, no se le ocurrió de la nada a Newton.
Antes de explicarla en su libro, tomó los hallazgos de otro científico llamado Galileo Galilei, quien ya había realizado algunos experimentos para estudiar el movimiento en los objetos y los combinó con sus ideas. Así, Newton concluyó que cualquier objeto que está quieto o en movimiento se va a mantener igual a menos que aparezca otro objeto o fuerza que lo mueva o lo haga cambiar de posición. Mira esto. El estado natural del suelo es estar ahí, quieto. ¿Y el del balón? Igual. Él no se va a mover a menos que alguien lo patee o lo levante. Si hacemos esto, claramente se va a mover porque estamos aplicando una fuerza que cambia su estado. Pasa de estar quieto a estar en movimiento. Lo ideal, y según lo que dijo Newton, sería que el balón continuara rodando sin parar, pero en algún momento se detiene. Esto pasa porque el empujón con el pie no es la única fuerza que está actuando. También hay otras fuerzas que casi nadie nota: la fricción y la gravedad. La fricción aparece cuando hay dos objetos que están en contacto, es decir, se alcanzan a tocar mientras se mueven en sentidos opuestos. Si uno va hacia la derecha, el otro va hacia la izquierda. Si uno sube, el otro baja. O simplemente, si un objeto va hacia cualquier lado, pero el otro permanece quieto, también hay fricción. Volvamos a nuestro ejemplo. Mientras el balón rueda, está rozando con el pasto o césped y esa fricción impide que el objeto se deslice y resbale por mucho tiempo. Poco a poco se va frenando. Además, está la fuerza de la gravedad que atrae el balón hacia abajo. Todas afectan su movimiento. Entonces, cuando el balón se mantiene quieto, es porque todas las fuerzas son iguales, como si todas tuvieran el mismo valor. Pero, al patearlo, la fuerza del pie es mayor y genera un desbalance que permite el movimiento. Si no existiera la fricción, es decir, si el suelo fuera completamente liso, el balón se deslizaría eternamente como los cohetes en el espacio. Esa tendencia que tienen las cosas de mantenerse en reposo o en movimiento, como siguiendo una línea recta, fue bautizada por Galileo como inercia. De ahí el nombre de esta ley. Ten en cuenta que cuando ellos hablaban de movimiento, se referían a un desplazamiento en una misma dirección y a una velocidad constante sin acelerar o detenerse. Tómale una foto a estos apuntes y visítanos en nuestro canal de YouTube y página web edu.gcfglobal.org. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Listo, nos regresamos a nuestra presentación. Y vamos a ver la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, esto se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. Esta ley plantea que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración. ¿Se acuerdan que hablábamos de proporcionalidad directa e inversa? Que éste adquiere en su trayectoria. Es decir, establece que un cuerpo acelera cuando se le aplica una fuerza para moverlo. Si se aplica una fuerza neta mayor, aumentará la aceleración del cuerpo. My English not so good. Do you mean my English is very good? Yes, I am sorry. How often do you practice? Dinámica. La segunda ley del movimiento, también conocida como ley fundamental de la dinámica, dice que para que un objeto se mueva rápidamente, debes aplicarle mucha fuerza. Por eso, cuando el automóvil de Toño no funciona, él lo empuja lo más fuerte que puede para que pueda arrancar. Entre más fuerza usa, el automóvil se mueve más rápido. Pero espera, esta ley tiene una segunda parte. Dice que la rapidez con la que se mueve el objeto también depende de qué tan liviano o pesado es. Si Toño, en vez de empujar el automóvil, impulsa su bicicleta con la misma fuerza, esta andará mucho más rápido porque es más liviana. Como ves, en esta ley interactúan tres elementos: fuerza, aceleración
y masa. La masa es la cantidad de material del que están hechos los objetos y es la responsable de que sean más pesados o livianos. En el caso de Toño, su automóvil tiene más cantidades de lata, acero, vidrio y aluminio. Por eso es más pesado y más difícil de mover en comparación con su bicicleta, por ejemplo. Lo mismo pasa con los carritos del supermercado. ¿Alguna vez has jugado a las carreras con ellos? Bueno, el material del que está hecho el carro conforma la masa, no importa si es de metal o de plástico. Cuando empujas el carro con tus manos, aplicas fuerza sobre él y este acelera fácilmente porque está vacío. Aquí ya identificamos los 3 elementos: masa, fuerza y aceleración. Ahora veamos cómo interactúan según la ley de la dinámica. Al principio no te cuesta caminar impulsando el carro, pero a medida de que agregas tus cereales favoritos, frutas, dulces, panes, aceite, carnes, verduras, el carro se hace más pesado y tú necesitas mucha más fuerza para moverlo mientras caminas por los pasillos. Esto es porque al sumar la materia del mercado con la del carrito, aumenta la masa de todo lo que estás empujando, es decir, la carga total. Así que siempre que quieras recordar esta ley o explicársela a alguien, recuerda que consta de 3 elementos que están totalmente relacionados. Llegó el momento de hacer un screenshot. Ya hasta aquí le paramos. Y vámonos a ver la tercera ley de Newton. Esta es como la más famosa. Dice tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de 2 cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Esta ley plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Es decir, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este último devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en el sentido contrario. Si pudieras imaginar tu forma ideal de trabajar, ¿cómo sería? Monday.com puede hacerla realidad. Tercera ley de Newton: acción y reacción. Cuando Isaac Newton explicó su tercera ley del movimiento, acción y reacción, escribió algo como esto: para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto. En palabras más sencillas, quiere decir que siempre que un objeto realice una acción como mover, empujar u oprimir otro objeto, este último reaccionará devolviendo la misma fuerza. ¿Y cómo reaccionan los objetos? Normalmente ponen resistencia o también empujan. Para entender un poco mejor, mira estas 2 escenas. Primera escena. Para que los cohetes puedan llegar al espacio, tienen que impulsarse con mucha fuerza. Por eso cuentan con unos propulsores que eliminan una gran cantidad de gases hacia abajo. El suelo, que sería el segundo objeto que interactúa en esta escena, reacciona empujando el cohete con la misma fuerza hacia arriba. Y ¡tarán! Es lanzado al espacio. ¿Ves? Mientras la fuerza de los propulsores se acciona hacia abajo, el suelo responde empujando hacia arriba. Segunda escena. Cuando saltas, tus pies mandan toda su fuerza o impulso hacia abajo, pero en realidad resultas elevándote. Aquí la acción es empujar el suelo con tus piernas hacia abajo y la reacción de este es devolverte la fuerza impulsándote hacia arriba. Ahora, para que esta ley se cumpla, la fuerza que realice el objeto 1 sobre el objeto 2 debe ser la misma que el objeto 2 le devuelva al objeto 1. Por eso, si te impulsas suavemente, vas a saltar poco. O imagínate en una piscina. Si haces una brazada con poca fuerza, no vas a avanzar mucho. Pero si empujas el agua con la fuerza de tus pies y brazos, el agua te devolverá esa fuerza impulsándote más rápido. En segundos estarás al otro lado. Me encantaría saber en qué otros ejemplos de la vida cotidiana ves aplicada esta ley. Si ya conoces alguno, compártenos tu idea en la caja de comentarios. Y no olvides hacer un screenshot de estos apuntes que te servirán para estudiar la tercera ley en cualquier momento.
En la guía 3 hablamos sobre la suma de vectores, el método de paralelogramo, las componentes axiales, el método del polígono y por componentes. Hablamos también de un tema muy interesante que es el trabajo mecánico, ¿sí? El trabajo mecánico es aquel que únicamente se toma en cuenta cuando es paralelo al movimiento y es la fuerza multiplicada por la distancia. Cuando hubiese un ángulo, quiere decir entonces que se multiplica por el coseno, siempre por el coseno del ángulo. La energía y sus transformaciones. Aquí vimos bastantes tipos de energía, vimos cómo se transformaban y cómo en nuestra vida cotidiana nos son de mucho uso. Y por último, la potencia mecánica, que hablábamos sobre que se calcula con el trabajo entre el tiempo y la fuerza por la velocidad. Y esta se mide por lo general en horsepower. Ahora sí, vamos a responder las 12 preguntas que tenemos de nuestra última guía, que es la número 4. Dice aquí, el nivel de energía de un objeto se mide obteniendo la suma de la energía potencial más la energía cinética, esto ya lo habíamos visto, como lo muestra en la relación. Tomando lo anterior en cuenta, despeja la velocidad de la relación. Para poder despejar esta fórmula, la vamos a volver a escribir, ¿ok? Dice, la energía es igual a la masa por la gravedad por la altura más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo que quiero despejar es la velocidad, voy a quitar el otro miembro donde no está la velocidad. Entonces, m por g por h va a pasar restando, ya que aquí está sumando. Y nos quedaría así. E menos m por g por h es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Este 2 de abajo está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, entonces me quedaría 2 por E menos mgh es igual a m por b al cuadrado. Y despejando por último la v, la m está multiplicando, que es la masa, pasaría dividiendo. Me quedaría de esta manera. 2 por E menos mgh dividido entre la masa, pero como la velocidad está al cuadrado, tendría que aplicar yo una raíz cuadrada de este lado. Por eso es la respuesta correcta. Dice la número 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la definición de energía potencial y gravitatoria? Es la energía que posee un cuerpo de posición en un campo gravitacional. Una bola de plastilina se lanza contra una pared, a donde se estrella y queda pegada por un momento. La energía, ¿cuál? Es la que tiene la plastilina cuando se encuentra a cualquier altura con respecto del suelo. La energía potencial. ¿Cuál es la fórmula del movimiento e impulso? En realidad dice momento, aquí está mal escrito, pero así viene en su guía, pues. Y la fórmula del momento e impulso es la velocidad por la masa. ¿Cuándo se denomina fuerza neta? ¿Cuándo hablamos de la fuerza neta? Cuando hacemos la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre algún cuerpo. Dice, una montaña rusa eleva lentamente un carrito lleno de pasajeros a una altura de 25 metros, que es el punto más alto. Despreciando la fricción en el sistema, ¿a qué velocidad llegará el carrito al final del trayecto? Y aquí tenemos la fórmula.
Entonces, vamos a calcular la velocidad al cuadrado. Si yo quiero quitarle el cuadrado, entonces tendría que poner velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Velocidad entonces es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, por la altura que ya nos dijeron que eran 25 metros. Si tú haces esta operación, el resultado te va a dar 22.13 metros por segundo. La dinámica se preocupa de estudiar o se ocupa de estudiar causas que originan el movimiento, consecuencias del movimiento, cambios en el movimiento provocado por la fuerza o las fuerzas. Las causas que origina el movimiento y los cambios en el movimiento provocado por la fuerza. ¿Por quién fueron estudiadas las leyes del movimiento? Efectivamente, por Isaac Newton. ¿Qué explican las leyes del movimiento? El porqué de los distintos estados del movimiento. Porque a pesar de que se les llaman leyes del movimiento, también estudian los cuerpos en reposo. Dice que unidades se ocupan cuando la velocidad es constante. Ustedes tienen uno que dice TN por km sobre horas, pero en realidad las unidades que se utilizan son kilómetros por horas. El número 11 dice, ¿cuál es la fórmula para una explosión? Esta es la fórmula de una explosión. Masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 es igual a 0. Y ahí es donde truena. Y por último dice, relaciona las siguientes columnas: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas para la medida. Es decir, las magnitudes escalares están representadas por un número, podemos decir que poseen longitud, pero carecen de dirección. Ejemplo, la masa, la temperatura, la densidad, la energía potencial, la energía cinética. Por lo tanto, las magnitudes vectoriales son aquellas que quedan caracterizadas por la cantidad, intensidad de un módulo, una dirección, un sentido en un espacio euclidiano que en no más de 3 dimensiones. Un vector se representa mediante un segmento orientado. Ejemplos, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico y la intensidad luminosa, etc. Y aquí terminamos, chicos, nuestra última clase. Espero que les vaya súper bien en sus exámenes y nos vemos en la siguiente materia. Bye, bye.